su anacrónico decorado, donde se une el polvo con los albores de una vida principesca. La aristocracia del alma que se empeña en seguir siendo no tocada por la vida, cuando el lodo ya ha llegado al cuello. Y ella mira a esa mujer que una vez, hace años, vio furtivamente junto a Mara en la Villa de la Esperanza, barriendo los cristales rotos, ahora con chancletas y los pies con juanetes y las varicosas y sufridas pantorrillas. La cholita de cuerpecito turgente que abandonó la casa después de la muerte de su madre, y ella, tan mísera y tan valiente a la vez, llamándola mi reina, con la misma naturalidad que días atrás le gritará: vieja mal cogida, solo porque la había instado a recoger las heces de su gato, que había tomado la costumbre de defecar en el pasillo a la puerta de la entrada de su casa. Y así, cada cosa era de un signo y su contrario, como son las vidas humanas, cuando se ven sumergidas en la aparente incoherencia de un discurrir sin más sentido. Aparente, supone Elsa, porque no es casual que la telaraña de la miseria críe a sus hijos en la dormidera de todas las épocas, inaugure subculturas y ardides como plantas opiáceas para templar esas almas demasiado dolidas como para no aceptar el buen olvido de sí mismas. Y también recuerda a Mara cuando los principios de sus andanzas por aquellos sitios donde el turco las mandara a concientizar a los más marginados, y ellas, exultantes, se calzaron la bandera de las nuevas o eternas utopías, y allí estaban, con guardapolvos blancos, estampas del Che Guevara y de algunos otros, un atril y un pizarrón en el descampado, entre los yuyales, montando un precario escenario, y la vieja doña Simona, que se había unido de manera espontánea, acercándole su garrafa para el mate y después la leche calentita, leche chocolateada para los más pequeños, y un arsenal de bizcochitos y medialunas que habían traído de la ciudad en sus mochilas, demasiado cargadas, después de 2 horas de viaje en un colectivo atestado de gente, agotadas, sudorosas y felices, y por sobre todo, pensó Elsa, inmensamente jóvenes. Sí, no había dudas. Los errores del tiempo le decían que una sola era la vida. Cuando la vida, cualquiera sea ésta, se compone de un entramado tan complejo como un mapa de ríos de incontrolables itinerarios hasta llegar al mar, donde tal vez los espere el último océano, la eternidad, o vaya a saber qué voz eterna, que todo lo apacigua, que todo lo restituye desde el fin hacia el principio. Mara, entonces, casi una niña, ella tal vez un poco mayor, más alta, con los cabellos rubios, los rasgos eslavos, tanto que le habían puesto el mote de Valquiria. Y allí estaba aquel día luminoso de abril, en el descampado, y Mara enfundada, igual que ella, en su guardapolvo blanco. Habían puesto con letras gigantes y con firuletes la palabra dignidad, mientras corrían los mates, las tortas fritas que había preparado la vieja Simona para el encuentro. Y los chicos se agolpaban alrededor de la olla que ahora humeaba chocolate, y las pancitas rugían ilusionadas, y las cabecitas empiojadas se precipitaban, mientras Mara y Elsa les revolvían los pelitos sucios y pajizos, y ellos les tendían sus bracitos escuálidos. Era muy bello aquel instante.
casi podía decirse como un momento de eternidad, como un paréntesis del absurdo discurrir hacia la eternidad y la trascendencia de la esperanza. Y entonces ellos hablaron. Y también, como estaban en vísperas de Semana Santa, hicieron alusión al Cristo. Y a doña Simona se le llenaron los ojos de lágrimas cuando Mara recitó: porque estuve preso y me asististeis, porque estuve enfermo y me visitasteis, porque tuve hambre y me disteis de comer, y tuve sed y me saciasteis. Y uno preguntó: pero, ¿cuándo hicimos estas cosas por ti, Rabí? Y Jesús respondió: de cierto os digo que cuando lo hicisteis por el más miserable de mis hermanos, por mí lo hicisteis. Y doña Simona lloraba con su estampita de Jesús en la mano, mientras escuchaba que aquel otro, el de la barba y la boina, dentro de otras circunstancias, también había dado la vida, luchado hasta la muerte para liberar a los desposeídos del mundo. Y muchos también asistieron, excepto el negro que estaba en un rincón desconfiado, mirando de soslayo, rígido, con todo el rencor enquistado en el pecho, y diciendo para sus adentros que esos chicos ricos solo venían a arengar porque tenían la panza llena. Pero la Choli se les escapó de las manos y se abrazó a Elsa y luego a Mara y se largó a llorar aferrada a su cintura, confesándole que ella había soñado con ser princesa, y si eso era posible, porque si todos debían tener lo mismo, y la llenaron de mimos, y le dieron un chupetín y una caja de tizas y hojas gigantes, para que pintes tus princesas y nunca olvides tus sueños, le había dicho Mara, más elocuente que Elsa. Y la Choli se quedó con todas las cosas abrazadas, como quien aferra un tesoro. Se quedó rígida, emocionada, mirando en la pizarra aquella hermosa palabra dibujada con firuletes, como la carroza de la Cenicienta que decía: dignidad. Y ahora, verla barriendo el piso, limpiando la sangre, confesando por lo bajo que a ella el tucu, tan parecido por cierto a su padre, el negro, también le pega, y ofreciéndole un vaso de agua, para luego retirarse con el tacho lleno de escombros. Esos hijos de Cronos, esos errores del tiempo que lanza sobre sus criaturas destinos inexorables. Transitan las estaciones de la vida como nubes pasajeras. Vamos yendo como hojas de frágil estructura de tiempo a tiempo. Sin embargo, tal vez lo que diferencia al humano de la bestia, el único elogio que podemos hacernos, está en esta inerme valentía de saber la muerte y vivir cada día, suceder cada hora, de saber la muerte e inventar paraísos inextinguibles donde la médula de sus criaturas está hecha con lo más conmovedor de estos raros seres que somos. De allí, los ángeles como Mara, como Laszlo y la niña de las fresas. Esos ángeles plantados de pie sobre el infierno que nuestra especie misma ha prodigado. Los hijos de Cronos, el gran devorador, van mutando de amor a amor, de miseria a miseria, restituyéndose, muriéndose la osadía vertical del alzar la vista a un mundo que jamás alcanzarán, cuyo horizonte siempre se fugará como el deseo, como lo que amamos, y un día se vuelve fina arena,
se escurre entre los dedos. Elsa, de pie sobre sus propias ruinas de sexagenaria, aún conservaba en la mirada un brillo desafiante que, más allá de su pánico maniático por la vida, lanzaba claros destellos de una existencia apasionada. ¿A quién dar cuenta ahora de su solitario destino? ¿De cómo seguir permaneciendo entre destellos de otras existencias en la semblanza de su memoria? ¿Acaso los hijos eran tan necesarios? Ella no había tenido hijos por cosas de la vida que no quería por el momento contarse a sí misma, o tal vez nunca. En todo caso, ya no podía desertar de la línea. Aquellos acontecimientos eran patrimonio de la línea. Nacer, adolecer, precipitarse al deseo salvaje de la adolescencia, engendrar y luego declinar, morir, el verbo impronunciable. Los hijos de Cronos eran osados, aunque fuesen el infierno mismo. Entiéndase aquel despropósito, porque un dios, o una mutación, o un equívoco del tiempo, había dado a luz una especie desproporcionada, de una lucidez intolerable para sus emociones aún tan niñas, y de eso se trataba el inicio del horror, de una generación de niños aterrados, de simios que descubren el fuego, y sus ojos se llenan de lágrimas, y en aquellas lágrimas nace el hombre, asolado, inerme, atónito. Luego feroz y absurdo, más tarde derrumbado por el olvido de sí en las acciones de una historia nunca elegida, aunque sí transitada. Capítulo 6. Los hijos de Cronos. Porque, en principio, no fue Aión, sino Cronos, el devorador de sus hijos, y en el mito tan antiguo como el miedo del hombre se ha instalado el imaginario de los pueblos de distinta manera. De modo que, en su lucha por no ser devorados por el tiempo, la criatura humana ha establecido inusitadas estrategias, incluyendo el fin de su propia vida, como un extraño y misterioso pasaporte a la eternidad, en su denodada y eterna batalla sucesiva. El ejército humano siempre queda tendido a los límites del ocaso. Y es por eso que, con toda la tozudez propia de una criatura pueril y de rabiosa lucidez, se ha esmerado en esculpir desde sus ruinas monumentos, estatuarios, ángeles, demonios y de los más bellos a los más cruentos ritos de liturgias angélicas a satánicas. Lo mismo da si puede preservarnos de ese espasmo de conciencia, de percibir la nada, como un destello que abisma súbitamente el existir y lo vacía de todo significado. Los hijos de Cronos no podrán jamás tejer su pasaporte a la eternidad. De allí que, a sabiendas, la furia de ser hijos de tan infausta naturaleza los ha llevado a crear dioses que les confieran un sentido, y el mayor, el más terrible, el más insoslayable es el dios Pluto, con el que la humanidad ha conseguido desviar el eje de su angustia en un inaudito entramado de supuestos destinos que serán bendecidos o precipitados al abismo, según toque en suerte la gran telaraña de la plutocracia. El dios dinero no deja fisuras. No se puede maldecir ni bendecir. Es un hecho en constante desarrollo de un presente vital y una fatalidad inapelable. Las vidas individuales han cedido toda forma de libertad ante él, y ya no hay un solo acto
que pueda realizarse sin su beneplácito. De feudos a mercantiles capitalistas iniciales, de capitalistas libres a organizaciones de la sociedad industrial, y el capital con su séquito de adoradores de la máxima diosa de los tiempos de la iniquidad, la plusvalía. Eso que con diáfana claridad explicara hace 2 siglos el gran filósofo alemán que pudo, por un breve lapso, unir el discurso del pensamiento con el transcurrir de la historia y la búsqueda de aquel llamado hombre nuevo que ciertamente, piensa Elsa, nunca, pero nunca existió más que como islas de Cristo solos. Entonces, la vida, bajo esta nueva tiranía de un Yahvé sin rostro ni corazón, de un monstruo no antropomorfo sino perverso, un escurridizo alius, un ajeno no ser, cuyo altar no tiene más que el nombre de las acciones vacuas y descerebradas de un transcurrir que se ha divorciado de todo origen. Bajo este estado de cosas, piensa Elsa, todo es posible, es decir, en términos de la impunidad de las bajas pasiones, de los miedos humanos disfrazados de tótems como becerros de oro. Son enaltecidos desde su origen inerme a su justificación de ídolos alabados por la necedad colectiva. De esta manera, los hijos de Cronos ya no temen a Cronos, ya no temen, aunque el miedo sea el origen y el alimento de todas las acciones de la humanidad. Por eso, la señora P. comprende hasta qué punto las pequeñas vidas, atravesadas por este sino, no son más que sombras que deambulan impedidas de aquella libertad por la que, con tanta pasión, clamara el filósofo amante, el existencial decidor de utopías. Ella sabe, desde su rectángulo, ahora transformado en muro, pequeña fortaleza contra el mortífero virus, qué poco podría hacer más allá de un relato de su escueta vida. Ella, que huyó del matrimonio en aras de una libertad de acción, que terminó por dejarla sin descendencia, sola y atorada en sus primeras nostalgias, cuyas acciones fueron como relámpagos en el cielo de la historia, porque sólo eso es la mayor de las acciones humanas en el transcurrir de los siglos. Más aún, cuando el plan de la fragmentación está trazado y Cronos se ausenta del correr de las generaciones, porque otros son los habitantes, otro el punto de enfoque, otras las prioridades. De ese modo, persona y personaje se confunden en la delgada línea de lo real y lo ficticio, ya que entre ambos solo sucede, al cabo, un entrelazado recuerdo donde por momentos no podemos asegurar hasta qué punto somos hijos de unos o los otros, o tal vez una extraña mezcla de ambos. Y la delgada línea, Elsa P. puede ver a la Choli llevando el balde con los cristales rotos por el tucu al negro, aquel último día en que se lo vio morir en la zona de Wild, hecho un estropajo, espantando moscas invisibles, rodeado de latas de cerveza, intentando empinar una botella de vino hace tiempo vacía. Y recordó que hacía solo pocos días atrás la vio cerca del container, junto a la tribu. Era la Chole, con su risa ebria y pando. La Chole, burlándose del mundo, mostrando su cuerpo ya degradado y flácido, su vientre abultado. Y al verla exclamó: vieja! ¿Qué haces haciéndote la gran señora? Él se intentó explicar que no había querido marcar ninguna diferencia. ¿De qué te las das, vos? Ay, miren a la profesora. ¿Acaso sos feliz vos? La señora P. hizo un gesto
que expresaba una mezcla de vergüenza y de asco inevitable cuando la vio levantarse la remera y sacudirse el vientre fofo. ¿Qué pasa, amiga? A pura morcilla y achura. Esto es carne. Yo la paso mejor que vos. Y la tribu festejaba, no sin cierta timidez. Quedaba claro que era ella la líder, que el escabio y la frula y el porro lo proveía la choli, y escupía al piso como quien marca su territorio y se empinaba sola una botella de cerveza. Elsa sintió una especie de oleada de pánico. El mundo le giraba. Aquello no podía ser real. El cuadro resultaba aterrador, como un manicomio de Goya, bailando la danza de un oscuro aquelarre bizarro. Por cierto, solo había salido a tirar la basura, enfundada en su traje antiguo, con un barbijo blanco y sus canas mal dispuestas, pues aquello de encanecer no era una gracia, le quitaba identidad, la sumergía en el lugar común de las ancianas sexagenarias. Y vio con tristeza de qué modo la choli repetía los ritos de su padre, del tucu. No había espacio ya para las acciones desprendidas de aquella humanidad que llevaba a los hijos de esta tierra austral a blandir la bandera de la autodestrucción con jactancia y hasta diríase con orgullo de pertenecer a esta franja de astutas mafias porteñas que llevan todas sus acciones a un sinfín de emboscadas y artilugios, que hablan en código, se manejan a hurtadillas por la periferia de la ley. Nunca más legales, nunca más obedientes que ellos en un mundo que los desea detractores de la evolución y la rebeldía. Y él se recuerda cuando años después de la muerte de Mara volvió a la villa. Ya había recibido su diploma de maestra. Eran las vísperas de las primeras elecciones. Tiempo antes ella había estado en la gran marcha por la democracia, rodeada de banderas rojas y azules, cuando repentinamente un arsenal de estruendos interrumpió los cantos y tornó blanca de gases lacrimógenos la atmósfera. Y a pocos metros, solo a pocos metros, cayó un joven compañero porque entre las balas de goma se habían filtrado las otras, y lo vio desvanecerse con el pecho estallando detrás de la remera que se inundaba de sangre. Un charco de sangre, mientras redoblaba los gritos enfurecidos de los camaradas, y un compañero rompía su pañuelo blanco para darle la mitad. «Cubrite, cumpa, cubrite, y vamos abriendo fila ya. A desconcentrarse, compañeros». Otra vez la muerte. Era la feroz dictadora de las acciones libertarias. La tiranía del horror había matado a Dalmiro Flores. Y Elsa, aún muy joven, pero ya demasiado adulta, con ese excedente del dolor que su generación ha reservado para los hijos de los fines de la década del 70, tomó el pañuelo con un vuelco de ternura que eclipsó todo el horror ante aquel sencillo acto de fraternidad. Salió a la vereda y volvió despacio hasta perderse en las calles despobladas. Otra vez Salva. Ahora piensa mientras ve cuán ilusos fueron ellos, imaginando que sus actos serían parte de algún giro histórico. Cuánta pueril grandilocuencia en aquellas acciones y cuánta poética. Peligrosa poética que al trocarse con la piel de lo real arrojara a sus hijos al abismo. ¿Por qué entonces no resguardarse la ambigua identidad de personaje para que no sufriera tanto el nervio de la vida sucediendo, ni la carne mostrara sus laceraciones, ni el tiempo? Elsa se detiene. Ahora la choli baila la cumbia villera, empinando la misma botella que matara a su padre. Ahora ella y sus recuerdos de ángel rubio, repetido en la joven
que, como una aparición, salvó al negro por un tiempo de perecer en la rápida correntada de la degradación, y llevó, aún en sus últimos días, como un punto de luz, aquel ángel que, aunque no más fuera por unos segundos, lo miró como un ser humano y no un indigente, y aunque no lo aceptara jamás, llevó hasta sus últimos días, justamente a sus últimos días, la imagen del ángel bienhechor que lo miró con una ternura que jamás había visto en ojos humanos. Y así, entre moscas y dulces destellos, algo se cerró en aquel mediodía en que el negro palmó, como quien dice, por allí, y tal vez desde la eternidad no concebida por positivista alguno, ni por escépticos, ni por nadie en su sano juicio, aquel ángel vuelto luz, como una voz eterna del empirio, lo condujo al paraíso de los parias. Y Elsa llora quedamente, recordando tanto que ya su memoria quisiera ser más fragmentada, más hija del olvido que del recuerdo. Pero recordar es un sino desde que su madre le mostrara la estampa de la niña de las fresas. Y además, de no recordar, aunque no más fuera una historia asignada por tantas pérdidas, ¿qué le daría este mundo? Donde los hijos de Cronos se bambolean sin cerebro, al compás de acciones siempre ajenas, que a ella la dejan aún más sola, más contra el muro de sus pesares. Y habría de volver, en memoria de Mara, a aquella villa de la esperanza. Ya nada era igual, pero todo estaba en su sitio, menos doña Simona, que según le contara el viejo don José, había muerto, y los hermanitos de la Choli puestos en un asilo, de ese más aguantadero para pibes villeritos, como solían llamarlos. Y allí quedaba la casilla, ahora cerrada, con una imagen del Cristo, con los ojos en blanco que doña Simona había traído de vaya a saber qué sitio. Tal vez alguna de esas peregrinaciones a Luján que solía hacer de más joven para que le diera alguna chanquita para el puchero de todos los días, ya que se había quedado sola, viudita ella y sin hijos, barriendo su patio de tierra, soñando con el día en que tuviera lo justo para ponerle cemento al piso, aunque no más fuera, y poder sacar tanto mosquerío, que ella era una mujer pobre pero limpia. Y bueno, la vida la había castigado como a tantos, a unos más, a otros menos. Elsa se quedó un rato imaginando aquella vida que pasó, como un soplo inocente y efímero, dejando la huella de una ternura que sólo recordaría la Choli, de poder saberlo. Pero la Choli había olvidado todo. Era una nueva sombra entre tantas, un ser calcado, un espectro ante tantos espectros de la miseria, un conjunto de actos prefijados por los resortes bien aceitados de los programadores de la miseria, aquellos que pervierten niñas y luego proclaman el derecho a la vida, los mismos que urden grandes negociados y llevan por escudo un séquito de perejiles, dealers de su negocio, paupérrimos, violentos pero obedientes ante el padre pródigo que los define, los alimenta y luego los mata. Porque quería cambiar la vida, por eso vine, mi Mara, porque allí están las patitas descalzas y las sonrisas pegoteadas, y yo, como tu joven valquiria, he sobrevivido y ahora estamos en épocas de democracia, y suponemos, o se supone, que esto dará fin al gran destierro de los poseídos de siempre. Y yo los veo venir, mi amada amiga, los veo sentarse como antes, alrededor de la olla de leche chocolateada, con las pancitas rugiendo, mientras una pequeña me trae un ramito de glicinas de su patio,
y piedritas que recoge en el camino, lustra con ahínco, para que parezcan joyas de un collar que pueda hacerse, señorita. Claro que lo haré. Nunca tendré un adorno tan bonito. Y le acaricio el flequillo. Entonces aparecen los otros y se sientan a mi alrededor.